Romanos, por favor. En Romanos, en su capítulo 6. Romanos 6, estamos funcionando, creo que más o menos bien, o quizás a lo mejor, con la ayuda de Charlie y Alex, que han estado trabajando desde temprano para que pudiéramos hacer la transmisión. Y ¿todo bien, hermanos? Gracias a Dios, muy bien. Ahora en Romanos, por favor, pónganse cómodos. Voy a seguir entre semana con temas en relación con la Navidad hasta fin de mes, si Dios quiere. Y nos vamos a ver, ya lo dije, si el Señor lo permite, de hoy en 8 aquí vamos a estar. No, nuestra colonia aquí no es una de las indicadas en donde han puesto más restricciones. Y hay una lista de colonias, ¿no?, en la Ciudad de México en donde hay más vigilancia y más restricciones. Esta colonia no está en la lista. Ahora, en Romanos, oremos. Damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que vamos a ver ahora en tu palabra. Y nuevamente estamos conscientes de cuán grande es nuestra necesidad de tu ayuda para entender lo que vamos a ver, para captar bien la esencia de este asunto, que para muchos es complicado y a la vez tan real en su propia experiencia. Te pedimos que nos ayudes a avanzar y a salir de este culto, irnos de aquí habiendo entendido mejor algunos aspectos de esta lucha en la cual estamos metidos para cambiar. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo oigo esto muy fuerte. ¿Está bien? Yo estoy escuchando un eco. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a la lectura en Romanos, en su capítulo 6, en donde estábamos hace 8 días con este tema. Pues, ¿qué diremos? 6.1. La pregunta que tiene que surgir siempre cuando se predica el Evangelio de salvación por gracia: ¿continuaremos, perseveraremos en pecado o pecando para que esta gracia que nos ha perdonado, justificado, declarado libres de culpa, incluso acreditando a nuestra cuenta la obra de Cristo, que es el boleto al cielo, para que esta gracia crezca, para que abunde, para que se engrandezca, continuaremos acaso pecando? Lo vimos hace 8 días. Esa es la pregunta que tiene que surgir cuando se predica el verdadero evangelio. Esa es la pregunta que no surge en ninguna secta, menos la católica, en donde predican la salvación por obras. Nunca surge esta pregunta. Y luego, como ya lo hemos visto, metido de por medio aquí es la otra cosa a la cual dedicábamos una parte del sermón hace 8 días. La pregunta de, una vez salvados, ¿cuál es la relación? O una vez habiendo hecho una profesión de fe en Cristo, en cualquier contexto, ¿cuál es nuestra relación con el pecado? Y esa es la pregunta que tiene que surgir también. ¿Cómo tratamos a partir de nuestra profesión de fe en Cristo con el tema del pecado? Y lo que vimos, cantidad de respuestas falsas, ¿no? Están por todos lados. Y en el contexto de nuestro argumento, en el versículo 2, la pregunta se contesta con el negativo. Algunos dicen es el negativo triple. No, 3 veces no, de ninguna manera en el griego, porque los que ya morimos, el tiempo del verbo aquí se refiere a algo pasado. En el español la secuencia en relación con los verbos es pretérito pasado, es un evento ya terminado. Los que ya morimos al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo continuaremos viviendo aún en él? Luego vienen todos esos argumentos en donde el gran símbolo de nuestra muerte al pecado es el bautismo. ¿O acaso no saben en el versículo 3 que todos los que fuimos bautizados, y aquí viene un tecnicismo en el griego, eis es la palabra que se traduce mejor respecto o con referencia a Cristo, fuimos bautizados. Y específicamente
fuimos bautizados, la segunda frase, con referencia a su muerte. Y de ahí viene todo el simbolismo, es la semejanza de su muerte, muerte, sepultura y resurrección. El bautismo por inmersión es el único bautismo que se encuentra en la Biblia, no hay otra cosa. Y es el tema usado aquí para ilustrar nuestra muerte al pecado. En el versículo 4 fuimos sepultados y la fórmula que vamos a ver próximamente, la más usada en el Nuevo Testamento, la fórmula se traduce siempre con un verbo y luego con. Aquí es juntamente con Cristo sepultados. Juntamente con sepultados. Y aquí en nuestra versión antigua se conserva la traducción. Juntamente con Él es la unión espiritual con Cristo y nuestra identificación con Él como el segundo Adán, fundador de una raza nueva, la raza redimida, ya quitados de nuestro vínculo con el primer Adán, injertados, sembrados en el segundo, como los textos lo dicen. Dice, fuimos sepultados juntamente con Él, y es otra vez con referencia a la muerte, por medio de un símbolo, por medio de un rito, que se llama el bautismo en agua, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria o el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos y ahora ya no es sepultados, ya no es enterrados, es para enfatizar aún más fuertemente este gran tema de la unión espiritual con Cristo, plantados. Incluso se traduce en algunas versiones injertados, dándole seguimiento a Juan 15, toda la parábola de la vid y los pámpanos, injertados, sembrados, plantados en él. Y otra vez es el puro simbolismo, a la semejanza de su muerte. Así también lo seremos, y se debería de haber conservado la repetición, a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es nuestra vieja identidad, ya lo sabemos. Seguimos en esta miniserie sobre nuestra identidad. Estamos en la última parte en donde nos interesa cómo se realizan los cambios, ¿no? Que se relacionan con tu vida, tu historia personal, tus relaciones con los demás, tus compromisos, tus responsabilidades, creencias, convicciones, en relación con lo que vamos a ver aquí en la introducción, el futuro, y cómo estos cambios se realizan en nuestra vida. Y la base de estos cambios es lo que nos tiene detenidos, es el nacimiento nuevo, la resurrección espiritual, la unión espiritual con Cristo, forman la base de todos los cambios que surgen, ¿no? De esta realidad. Y el cambio más fuerte, tu vieja identidad, todo lo que tú habías desarrollado a lo largo de tu vida antes de nacer de nuevo. Esto abarca obviamente tu personalidad como una persona en conversa, con todas sus idiosincrasias, todas sus tendencias, todos sus hábitos, todos sus pecados, todos estos asuntos que iban formando tu persona, tu personalidad, tu carácter, antes de llegar a la fe en Cristo, al nacimiento nuevo. Este viejo hombre, y es otra vez algo pasado, juntamente fue crucificado hace 2000 años. Hay un tema aquí entre paréntesis en donde lo volveremos a ver. El creyente estaba identificado con Cristo antes de la fundación del mundo, en el plan y propósito de Dios, cuando su nombre fue escrito en el libro de vida del Cordero. Luego en la historia humana hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz, el creyente, Dios miraba a cada creyente como unido con Cristo, como si fuera la muerte y sepultura y resurrección de ese creyente. Y luego en el tercer argumento, a esto llegaremos en un futuro, en tu experiencia personal, lo que fue planeado en la historia, lo que fue efectuado por la muerte de Cristo hace 2000 años a tu favor, llegó a ser una realidad en tu vida en el momento de nacer de nuevo. La aplicación de este plan y propósito y la redención que Cristo hizo a tu favor llegó a ser una realidad en tu vida en el momento de nacer de nuevo. Y esto es el argumento. Esto efectuó la muerte a la vida pasada en donde vivíamos como esclavos del pecado. Todo esto sucedió para que el cuerpo del pecado, es un modismo, interminables debates sobre la fórmula cuerpo del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Todo el paquete pecaminoso que tú habías desarrollado como una parte de tu ser hasta el momento de arrepentirte y nacer de nuevo, para que ese cuerpo de pecado en su totalidad, ¿no? Para este paquete pecaminoso
que formaba una parte de tu ser fuese deshecho, para que se deshiciera. Algunas traducciones para que fuera anulado, ¿no? Para que se volviera ineficaz. Y todo con el fin de contestar la pregunta, ¿a fin de qué? De que ya no seamos esclavos del pecado. A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y luego el argumento es que esto es un evento pasado. El que murió, ha sido librado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de Él, porque al haber muerto es todo, el argumento es pasado. Una sola vez murió y al vivir, vive ahora para Dios. Y en virtud de todo el argumento que no vamos a discutir más a fondo el día de hoy, salvo en un momento un comentario final, hay que concluir que en el versículo 11, pensad vosotros también. Pensad es una palabra griega que habla del uso correcto de la mente, analizando, pensando, reflexionando. Incluso se puede traducir haciendo cuentas, sumando las cuentas de todo lo anterior. Hay que llegar a la conclusión de que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Y lo que vimos en la introducción hace 8 días, muertos al pecado, ¿cómo? No vamos a repasar el argumento. Muertos a su reino. Incluso es el tema en el capítulo 5, en el capítulo anterior, el reino, el dominio del pecado y que domina sobre todos los inconversos. Estamos muertos al reino, muertos al dominio, muertos al poder esclavizante, al poder dominante del pecado. Y lo que vimos, ¿en virtud de qué? El arrepentimiento obra el milagro en tu corazón, un cambio de mente acerca de Dios, acerca de ti mismo y acerca de tus pecados, y te da la capacidad de decir no. En ese momento estás muerto al pecado. La capacidad de dar la espalda al pecado es la muerte definitiva del reino, dominio, control, esclavitud del pecado en tu vida. Y a partir de ese momento, a lo largo del resto de tu estancia en esta vida, volverás a decirle no y no y no. Cada vez que haya alguna tentación, una trampa, cada vez que hay el arrepentimiento renovado en tu corazón, que es algo continuo y constante en la vida cristiana, no. En otros términos, lo vamos a ver en un futuro. Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Le han colocado, ¿no? Con los clavos en la cruz, aunque no está muerto. Ahí trata de librarse, ¿no? Y bajar y volver a controlarnos. Pero todo este tema lo vimos hace 8 días y ahora vamos al capítulo 7 de Romanos y vamos a dar lectura aquí y vamos a comenzar el sermón el día de hoy. ¿Ya lo tienen? En Romanos 7 hay un gran discurso aquí sobre la relación que el creyente tiene con la ley al principio de este capítulo. Y luego lo que nos interesa es la conclusión a la cual llega el apóstol. La ley a la verdad en 12 es buena. La ley a la verdad, ¿no? Santa, justa, buena. Los mandamientos, el amor para con Dios y para con el prójimo son buenísimos. Y luego, lo que es bueno me ha hecho muerte, no, sino que para que el pecado se mostrase sumamente pecaminoso, ¿no? Sobremanera pecaminoso. Hay un argumento ahí que es el prefacio a lo que vamos a leer ahora en el versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. A esto volveremos, lo vimos hace 8 días. Vendido a sujeción del pecado, sujeto a su oposición, sujeto a su presencia, sujeto a su influencia, porque lo que hago no lo apruebo, ni lo que quiero hago. En contraste con el capítulo anterior que dice, ya estás librado del dominio y la esclavitud del pecado, aquí la narración íntima de la experiencia apostólica, hay una tremenda lucha con el pecado por dentro. Y luego dice, lo que aborrezco en ocasiones, ese es el pecado en la vida cristiana, aquello lo hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿no? Y
de manera que ya no obro aquello sin el pecado que mora en mí. A esto vamos a llegar más adelante. Yo sé que en mí, ese saber entre paréntesis, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar siempre, realizar siempre el bien que quiero realizar, amando a Dios y al prójimo, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, a la perfección nadie lo hace, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro. ¿Yo qué es esto? Lo vamos a discutir más el día de hoy. Ya no lo hago yo. ¿Cuál yo hablo aquí? Sin el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo, esto es uno de los argumentos contendentes de que esto es un creyente. El creyente en su naturaleza nueva quisiera hacer siempre lo que Dios exige. Si quisiera amar siempre a su prójimo y a su Señor, pero hay otra ley, otro principio operativo en mí que se opone, ¿no? Y ven el comentario, este mal que está en mí, esta ley, principio operativo, se puede traducir, siempre está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo. Esto vamos a llegar también el día de hoy al secuestro express, a la naturaleza involuntaria, ¿no?, de algunas cosas que suceden en tu corazón. Y me lleva cautivo la ley del pecado, que otra vez lo dice, están en mis miembros. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a discutir. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y la primera de una lista de conclusiones, así que la primera conclusión, yo mismo, con la mente, con una parte de su ser, servía la ley de Dios, y con otra parte que otra vez aquí se identifica como la carne, la parte, como ya sabemos, no renovada, sirvo a la ley del pecado. Muy bien. Y aquí estamos, ¿no? Les pido que tengan paciencia, que pongan mucha atención en los argumentos. No son difíciles de entender, pero como vamos a ver, están un poco enredados aquí los puntos que vamos a ver. Ahora, comencemos con esto. Estamos en Romanos, vamos al capítulo 8 y al versículo 28. En un momento vamos a leer. Ahora, estamos en esta parte de la miniserie sobre los cambios. Pero lo que tenemos que hacer el día de hoy es volver a enfocar algo que es a lo mejor el punto más importante sobre todo el asunto de estos cambios que forman nuestra nueva identidad. El punto es este. ¿Cuál es la meta hacia dónde vamos con estos cambios? Los cambios que se realizan en el proceso de transformación, santificación, la vida cristiana, tienen una meta, tienen un propósito final. La palabra telios, ¿no?, de la teleología, meta, fin, propósito final. ¿Cuál es la meta de los cambios realizados en nuestra nueva identidad, en el nuevo hombre? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Cuál es la meta de Dios en relación con la nueva identidad que tenemos en Cristo, en virtud de la justificación y ahora la regeneración y el proceso que comienza a transformarnos? ¿Cuál es la meta? La pregunta tiene una sola respuesta. Ya sabemos la respuesta. La meta es que seamos semejantes a Cristo. Pero esto lo vamos a discutir aquí en la introducción. A lo mejor este es el punto más importante del día de hoy. En Romanos 8, el versículo 28 dice, sabemos que a los que Dios aman, todas esas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son encaminadas para su bien. No son buenas en sí mismas, sean buenas o malas, son encaminadas con un bien, un propósito, una meta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Dice, entre paréntesis, a los que conforme al propósito, ¿cuál es ese propósito que somos llamados a cumplir? ¿Cuál es la meta? Y en el 29, la secuencia de eventos en la cadena de oro, lo que dicen los teólogos de salvación, a los que antes conoció, ese es el preconocimiento, o lo que se llama la presciencia de Dios, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cristo es
el Hijo, mayúscula, la imagen de Cristo, la semejanza a Cristo, es la meta. Fuimos predestinados a ser semejantes a Cristo, con Él como cabeza, precursor, primogénito entre muchos hermanos, el primero de una raza nueva, el segundo Adán, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, culminándose en 30 esta predestinación en nuestro llamamiento, justificación, y brincando por alto todo el proceso de cambios termina glorificándonos, ¿no? Termina en nuestra glorificación. Ahora, escuchen bien. La pregunta, ¿cuál es la meta? La respuesta, la meta es de hacernos semejantes a Cristo. Ahora escuchen, ¿qué quiere decir esto en la práctica? ¿Qué significa que seamos hechos semejantes a Cristo en la práctica? Ahora, la respuesta la vamos a dar usando un término de mucha controversia. En la práctica, hacernos semejantes a Cristo quiere decir hacernos perfectos. Dios quiere perfeccionarnos. Y aquí, en contraste con lo que tantas veces lo hemos señalado, perfecto aquí significa perfecto. Normalmente significa plena madurez, ¿no? Incluso se relaciona con la teología, la misma palabra griega, ¿no? Habla de un proceso de madurez culminándose en nuestra perfección. Nos quiere cambiar, madurando y transformándonos para lograr la meta. ¿Cuál meta? Que tú, creyente, que tú, cristiano, seas perfecto. Ahora busquen rápido, no vamos a detenernos aquí, pero un ejemplo, Mateo 5, el Sermón del Monte. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos perfectos. ¿Esto es glorificados y perfeccionados en el cielo? Sí, claro que sí. O sea, todo el proceso, predestinación, justificación, santificación, culminándose en la glorificación final, eso es lo que nos hace perfectos. Pero Dios nos quiere perfeccionar y no lo hace así de golpe, lo hace a lo largo de un proceso, cambiando y madurándonos. Y obviamente, lo vuelvo a decir, inevitablemente, este proceso no termina en esta vida, termina a la hora de nuestra muerte. Por eso no hay supersantos, por eso no hay estas personas que dicen ser ya perfectas o los que nos quieren decir que Romanos 7 no les describe a ellos ni a ningún creyente, están tan errados. El proceso no ha terminado en esta vida. El proceso de perfeccionarnos es continuo. Esto es evidente, eso es tan obvio, es tan inevitable este punto. Y sin embargo, el proceso tiene esta meta. A esta meta Dios nos está encaminando. A esta meta de perfeccionarte. Dios quiere que tú seas tan perfecto como Cristo. Pero fíjense bien en cómo lo estoy diciendo. La palabra helios, ¿no? Aquí se refiere, ven aquí en Mateo 5, a este ejemplo llegamos, ¿no? En el primer capítulo de lo que se llama el Sermón del Monte 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Esta es la falta de interpretación que los judíos y sus fariseos, supuestos eruditos, daban a la ley. Amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo. Dios nunca les enseñó eso, sino lo contrario. Esto es la falsa interpretación. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cristo no está corrigiendo a Moisés, está corrigiendo aquí la falsa interpretación que los judíos daban a la ley de Moisés. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad. Vean las palabras, amad, bendecid, haced y orad por los que os ultrajan y os persigan. ¿Qué es esto? Lo que la santa ley de Dios exige, amar para con el enemigo, amor para con el enemigo, amar
a los que te maltratan, a los que te hacen mal, a los que hablan mal de ti, a los que te aborrecen, devolverles el bien por el mal. ¿Para qué? Ven en 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol, es todo el tema de la gracia común, su sol sale sobre malos y buenos, son bendiciones no merecidas, no es gracia salvadora, es gracia común. La lluvia cae sobre justos y injustos, eso es Dios tratando bien a sus peores enemigos, porque si amares a los que os aman, 46, si amamos tan solo a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los que ni son creyentes pueden amar a los que los aman? Tan solo el creyente puede hacer algo más. Tan solo el creyente puede amar a su enemigo. Y si abrazares tan solo a vuestros hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen también lo mismo los paganos gentiles, los pueblos inconversos gentiles? Aman a los que son sus hermanos, por lo menos de sangre. Y ahí ahora, a este punto llega el comentario. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es más que madurez. Aquí la palabra significa perfecto. Significa que seamos tan perfectos como Dios lo es en su amor para con sus enemigos. Sin lugar a dudas. Eso es la perfección. Para nosotros nunca será absoluta en esta vida. Es comparativa. Claro que sí, es un proceso. Nadie hace eso a la perfección. No hay super santos. Y sin embargo, la semejanza señalada aquí es a nuestro Señor Jesús en su amor para con sus enemigos. Cristo es el ejemplo perfecto a seguir. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué significa ser semejantes a Cristo? Semejantes a Cristo en su amor para con sus enemigos. Semejantes a Cristo, la lista la conocemos, en su obediencia al Padre. Semejantes a Cristo en su submisión a la voluntad de su Padre Celestial. Semejantes a Cristo en todo el paquete que vemos en los 4 evangelios. Semejantes a Cristo en humildad. Su yugo sobre nosotros nos enseña a ser humildes como Él lo es. Semejantes a Cristo en autonegación. No se agradó a sí mismo, sino siempre buscaba el beneficio del prójimo. Semejantes a Cristo en servicio, semejantes a Cristo en sacrificio. La lista es una que conocemos. Y aquí el ejemplo. Semejantes a Cristo en su amor. Esta es la perfección hacia donde vamos. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto tanto? Para que este argumento sobre que somos destinados a ser semejantes a Cristo no se quede así flotando en el aire sin que tenga una aplicación práctica a la realidad de esta lucha, como vamos a ver. Estamos luchando para dejar al viejo hombre y ser más y más y más semejantes a Cristo. Pero la meta sigue siendo, y a esto vamos a volver en un momento, que seamos perfectos. Ahora, para ilustrar esto en otra forma, eso es un tema que vamos a discutir a fondo próximamente, pasemos a los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, conocemos la lista, hemos realizado miniseries sobre los frutos y gracias del Espíritu. Pero lo vamos a ilustrar en la siguiente forma. Siguiendo, no es necesario ni ver la lista en Gálatas 5. Basta con lo que vamos a ilustrar. Esto quiere decir en la práctica que en vez de egoísmo, frutos de la carne, hay amor, bondad y benignidad en nosotros como la característica dominante por la ayuda, gracia y poder del Espíritu. Tú puedes decir no a tu egoísmo y puedes amar con bondad y benignidad hasta tu peor enemigo, según Mateo 5. En vez de soberbia y orgullo, el contraste aquí lo conocemos, podríamos haber puesto aquí en el pizarrón la comparación y contraste. En vez de soberbia y orgullo, que son frutos de la carne, humildad y mansedumbre espirituales. Han de ser cualidades y características que se van formando en nosotros. En vez de pesimismo, en vez de depresión y desánimo,
gozo, fruto del Espíritu. Y cada vez el argumento, en vez de el aspecto pecaminoso que nos dominaba como el viejo hombre, en vez de irresponsabilidad, inestabilidad en nuestra vida, fidelidad. Fruto del Espíritu se traduce fe, pero el argumento se sobreentiende. Esta fe produce fidelidad en nosotros. En vez de preocupaciones, ansiedades y temores, en vez de el paquete pecaminoso, paz, paz. La gracia, el fruto del Espíritu, conduciéndonos a ser perfectos en fidelidad, perfectos en humildad, perfectos, maduros es lo que quiere decir aquí perfectos. No es perfección absoluta, pero en el contraste parece que sí. En vez de impaciencia, en los frutos y gracias del Espíritu, paciencia, tolerancia, en cuántas circunstancias de la vida. En vez de enojo y rienda suelta a todas tus emociones pecaminosas, templanza y dominio propio. Y culminándose en la lista, en vez de desconfianza, fe. Volviendo a la fidelidad, ¿no? En vez de desconfiar, en vez de incredulidad, fe. Y aquí vienen ejemplos concretos de lo que esta perfección significa. Ahora lo vuelvo a decir. El argumento es este: la gracia de Dios te va a llevar, nos lleva más allá de nuestra capacidad humana, más allá de nuestro carácter pecaminoso, más allá del temperamento que habíamos desarrollado como el viejo hombre, la personalidad que teníamos antes de nacer de nuevo. La gracia de Dios nos lleva más allá de la capacidad que teníamos antes, ¿no? de enfrentarnos con la vida, y nos conduce a actuar en formas que nos eran imposibles antes. Bajo el dominio del pecado, imposible ser paciente, imposible amar al enemigo, imposible superar los estados de ánimo, imposible dominar mi carácter, imposible decir no a la preocupación, la ansiedad y los temores de la... No, ¿cómo lo voy a hacer? Pero por la gracia de Dios, en las circunstancias que por naturaleza nos deprimen, gozo. En las circunstancias que por naturaleza nos llenan de preocupación y ansiedad, paz. En las cosas que nos dejan tan frustrados como para dar rienda suelta al coraje y al enojo, paciencia. En todas las pruebas, todas las dificultades de la vida, fe. Con todas estas personas que nos molestan, que nos caen mal, que nos provocan incluso la capacidad de mostrar bondad, la capacidad de mostrar benignidad, ¿no? Y paciencia. Y el tema es tan fuerte. Y todo el asunto está resumido en la fórmula de dominio propio, la capacidad de dominar mis pensamientos, emociones, deseos y voluntad. Y ese dominio propio alcanza hasta la lengua, hasta las emociones, ¿no? Es un paquete enorme en donde lo que está sucediendo es lo que estamos señalando. Dios está transformando nuestro carácter. Por un lado estamos, lo que vamos a discutir a fondo en esta parte de la miniserie, mortificando, matando tendencias pecaminosas, debilidades, hábitos pecaminosos que pertenecen al viejo hombre. Y al mismo tiempo estamos desarrollando estos aspectos, cada uno de los cuales son aspectos del mismo amor. Los frutos del Espíritu forman un paralelismo exacto con la descripción apostólica del amor en 1 Corintios 13. Entonces, ahora escuchen bien. A lo mejor la introducción es todo el sermón el día de hoy. Escuchen bien. Otra vez la pregunta: ¿cuál es la meta en todos estos cambios? ¿Hacia dónde vamos con estos cambios? Y lo que estamos diciendo es, Dios nos quiere perfeccionar. A esa perfección absoluta nadie llega en esta vida. Esto llega a la hora de tu glorificación. Pero la meta es de avanzar lo más que se pueda antes de morir. Y entre paréntesis, no lo vamos a discutir. Los que se quedan lejos de esto,
pueden sufrir cantidad de cosas antes de morir. Meses o años de graves enfermedades incluso. ¿Por qué el comentario? Yo no estoy diciendo que todos los creyentes que se enferman gravemente en la última etapa de su vida, que esto sucede porque están tan lejos. Eso no es mi comentario. Es una ilustración. Escuchen. Dios tiene la plena intención de llevar a cabo en nosotros un proceso de perfección. No creemos en la mentira wesleyana de creyentes perfectos, nada de esto ya lo hemos descartado. Estamos hablando aquí de acercarnos a la meta de ser más semejantes a Cristo. Esa es la perfección. Y escuchen, cueste lo que cueste, lo va a realizar. Lo que a ti te cuesta, a mí me cuesta, lo que a nosotros nos cuesta realizar estos cambios, esta semejanza, ¿no? Es lo que nos va a costar. Y de igual manera, escuchan, lo que a ti te cuesta y lo que a Dios le cuesta. ¿Cómo? Lo que a Dios le cuesta. Purificar para sí en Tito un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que le costó a Cristo? Purificarnos, perdonarnos. Le costó todo, su vida, su alma, su corazón. Le costó todo a nuestro Señor Jesús pagar por tus pecados, por nuestros pecados, por mis pecados, para perdonarnos, pero la palabra técnica en Tito, y purificar para sí un pueblo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta purificación? Es lo que estamos diciendo. Es más que perdón, es más que justificación. Y esto quiere decir muchísimo. Es un tema, es una bomba. Esto quiere decir que Dios, lo vuelvo a decir, tiene la plena intención de llevar a cabo este proceso en nosotros, cueste lo que cueste. Y en la palabra de cueste lo que cueste, esto quiere decir cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier agonía, cualquier disciplina, cualquier sacrificio, cualquier precio que pudieras tener que pagar en esta vida, no para salvarte, no todo esto es gratuito, es por gracia la salvación, no, pero para cambiar cualquier sufrimiento, cualquier dolor. Y la fórmula, llevamos años, esto quiere decir que Dios te va a lastimar, pero jamás te va a perjudicar. Y entre paréntesis la misma cosa. ¿Cuántas veces la gente que piensa, la pura predicación, el puro entendimiento, el ir adquiriendo más y más entendimiento de todo esto basta? No, eso es tan solo el primer paso. Dios me va a ayudar con mi impaciencia, con mis temores, mis ansiedades, sí. A superarlos, sí. A vivir con cierto nivel de tranquilidad, paz y fe para superar lo que me agobiaba, lo que me esclavizaba antes. Ese aspecto pecaminoso de mi ser tiene que ser dominado, sí. Ya lo veo, ya lo entiendo, claro que sí, pero ahora lo tengo que hacer. Y esto significa lo que hemos estado viendo aquí, tremendas luchas están metidas de por medio en esto. Eso es lo que Romanos 7 describe. Y como volveremos a verlo más adelante, aquí son luchas entre dos partes de mi ser. Entre dos partes de la persona que soy, luchas espantosas están sobre la mesa aquí. Y para perfeccionarnos entonces, ahora escuchen el comentario, Dios jamás
se va a contentar con menos. Que lo que cueste en la práctica, perfeccionarnos, perfeccionarte. No se va a contentar Dios con menos. Nosotros tampoco. Tampoco. Lo vimos hace unos domingos. Una definición técnica del pecado es contentarte con menos. Contentarnos con menos que el bien, con menos que la santidad, con menos de lo que Dios exige. Estamos más que contentos, pero Dios no. Dios no está contento. Otra fórmula técnica está aquí. Apuntan estas palabras. En la vida cristiana, Dios es fácil de agradar, fácil de complacer. Es un gran tema y difícil de satisfacer. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está el padre con su hijito, ¿no? Que se levanta y toma el primer paso. Es un proceso y luego todos los detalles en donde 2, 3 pasos y luego de un lado al otro va corriendo de mamá al papá. Tan contentos, tan agradecidos los papás del niño. Pero eso es tan solo el comienzo. Tan fáciles de complacer a mis papás, piensa el pequeño. Luego se pone a gatear. Y los papás llegan al punto en donde eso ya no. Ni con correr de un lado al otro del salón, no. Tienes que caminar como una persona adulta camina. No estamos satisfechos con esto de que 3 pasos y te caíste y te convertiste en gatito. No, nunca vamos a estar satisfechos con menos. Con menos, no. Dios, fácil de complacer, fácil de agradar, tan difícil de satisfacer, porque Dios nunca va a aceptar menos que esta perfección. Y esto se combina en forma directa con nuestro tema. Porque los cambios que se realizan en esta tremenda lucha que vamos a volver a discutir el día de hoy, estos cambios están centrados en decisiones, en elecciones que tomamos. Y estas decisiones, estas elecciones, en donde la voluntad dominante, lo que vimos hace 8 días, el yo ejecutivo, dice, esto ya no, y esto sí, estos cambios, grandes o pequeños, forman elementos cruciales en el proceso. Cada decisión, cada elección significa un cambio. Y en el proceso, lo que está pasando es esto. Estos cambios reales nos hacen un poco más semejantes, un poco más nos acercan a la meta, a la persona que fuimos destinados a ser. Y nos hacen un poco más semejantes o un poco menos semejantes a la imagen de Cristo. Cada decisión, cada acto de tu voluntad, ahora lo digo en otra forma, ¿te hace más semejante al nuevo hombre o más semejante al viejo hombre? Y con el paso del tiempo, estas decisiones, estas elecciones, estos cambios se van acumulando, se van sumando. Son decisiones que se vuelven dominantes. No a esto, no a aquello, sí al amor, sí a la virtud, no a la carne. Y acumulándose, van formando nuestro carácter. Nos hacen más semejantes ya sea a una criatura celestial o nos hacen más semejantes a una
una criatura infernal. Empiezas a ver más semejantes a un ángel, aunque los ángeles no son la meta, más santos, o nos hacen más semejantes a un demonio, la criatura celestial o la criatura diabólica. Es un proceso. Y en este proceso, cada decisión te hace más apto para el cielo o más apto para el infierno. Poco a poco, esto está pasando en la vida de cada persona. Los inconversos están aquí. Se vuelven más semejantes al diablo, más aptos para el infierno cada día, con cada decisión de su voluntad. De igual manera, los creyentes, poco a poco, se vuelven más en armonía con Dios, más semejantes a Dios, más semejantes a esta imagen de perfección. Se vuelven más semejantes a Dios. De igual manera como los inconversos se vuelven más semejantes al diablo, más enemistados contra Dios, más enemigos de Dios, cada día, con cada momento. Al tomar decisiones pecaminosas, eso es lo que está pasando. Por lo tanto, aquí estamos. ¿Cuál de estas dos realidades es la nuestra? Esa es la pregunta. ¿Cuál de estas es la realidad en tu vida? Y tristemente lo que sucede es lo siguiente. Todos los creyentes, aquí estamos en lo que voy a decir. Tú y yo somos tan fáciles de satisfacer. Nos quedamos tan satisfechos con nosotros mismos, con la persona que somos. Pero en un sentido, a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo como creyentes, Dios nunca está satisfecho. Nunca. No está satisfecho con la persona que somos, que tú y yo somos. Y esta fórmula, por lo tanto, te llevará a donde no quisieras ir para lograr en esta transformación cosas que no se podrían lograr de otra manera. Y por lo tanto, yo decía, cueste lo que cueste. Y ahí entra el temor de Dios. ¿Alguien duda de que Dios está usando la pandemia para transformar y santificar al pueblo cristiano en este país, tan solo en los círculos nuestros? No hay ni una familia ajena al miedo, la ansiedad, la preocupación por lo que está pasando. Tenemos increíble, tan solo Marco falleció, de los que asisten aquí a Sándalo, es un solo hermano, nadie más. Y sin embargo, ni una familia libre de una presión misteriosa, inquietante, preocupante. Y la fórmula cueste lo que cueste, quiere decir que a ninguno de los demás Dios ha tenido que sacarnos de este mundo para terminar de golpe el proceso de perfeccionarnos. Aquí nos ha dejado hasta el día de hoy. Y si no se resuelve el conflicto en la Unión Americana, escuchen lo que voy a decir, esa nación se va a dividir. Probablemente en medio de un colapso económico incluso. Y todo lo que ha sido hasta ahora una pandemia y cierta lucha económica en nuestro querido México, algunos eruditos dicen se va a superar la Gran Depresión de los 1920 y 30 en todo el mundo. No sabemos lo que Dios hará, cueste lo que cueste. Dios hará lo que se tenga que hacer contigo, conmigo. Lo está haciendo, nos está advirtiendo, nos está mostrando escenas del próximo capítulo. En un sentido,
Nos está haciendo un gran favor incluso. Así es el asunto. Ahora vuelven a nuestro texto. Terminó la introducción. Mis hijos están enojados conmigo cada semana diciendo, llevas la mitad del sermón con la pura introducción. Está bien. Ahí terminó el sermón, ¿no? Ahora vamos a algunos detalles aquí. Ahora, en Romanos 7, lo que vimos hace 8 días fue esto. Escuchen bien. Todos los grupos que tristemente son más numerosos hoy en día, que nos quieren decir que Romanos 7 no describe el conflicto que sucede en el corazón de los creyentes, se desvían por el versículo 14. Lo vimos hace 8 días. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Y dicen, esto no puede ser una descripción de un creyente, porque para ellos esto contradice lo que ya vimos hace 8 días y en el repaso, en la introducción en Romanos 6. Y dicen, bueno, Romanos 6 dice que cada creyente ha muerto al poder dominante, a la esclavitud y al reino del pecado, en lo que se llama santificación definitiva, un cambio definitivo de rumbo en su vida. Y por lo tanto, dicen, Romanos 7:14, que describe el comienzo de una tremenda lucha, no puede ser una descripción de ningún creyente. Pero lo que vimos hace 8 días es que están equivocados. Y la introducción nos sirve aquí. La ley es el 100% espiritual. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. Todo lo que viene, lo que vimos en la parte anterior hace 8 días. Pero ningún creyente es el 100% espiritual. Ningún creyente llega, ¿cuánto? Si fuéramos a colocar porcentajes, el 50%. Y tenemos que preguntarnos, esta pregunta, ¿no? Que es la que se repite tantas veces en un contexto en Gringolandia, la niña cristiana que nació ahí, escucha cada domingo todo esto de Cristo y su semejanza, y luego pregunta a su mamá, a su papá, mamá y papi, ¿hay alguna persona en nuestra iglesia semejante a Cristo? Dando a entender que sus propios papás no lo son. Y quiere saber de ellos si pueden señalar a algún otro creyente que se congrega con ellos o que pertenece a su asamblea. ¿Hay algún hermano? Descartando incluso a los líderes, a los pastores. La niña quiere saber quién será en nuestra iglesia la persona más semejante a Cristo. Y todo esto depende de cuál es tu concepto de semejante a Cristo. Todo esto depende de qué quiere decir. La ley es el 100% espiritual, pero ninguno de los creyentes de nuestras iglesias es el 100% espiritual. La cruda y triste realidad, ninguno de los pastores, menos, increíble. Yo soy más decepcionado conmigo mismo y con un montón de pastores que conozco, la mayoría en Gringolandia. No estoy hablando, aquí tenemos un buen grupo de hermanos aquí, ninguno de los cuales es perfecto en nuestros círculos, pero mi decepción con los pastores al otro lado de la frontera es casi el 100%. Increíblemente. Por lo que estoy diciendo y conmigo mismo, a lo mejor van a decir lo mismo. De los misioneros que conocemos, el que nos ha decepcionado más es ese Tomás Montgomery. A lo mejor sí. ¿No? Pero ¿cuál es el punto de la ilustración? Es el punto aquí del texto. La ley es el 100% espiritual. ¿Qué es esto? Exige el 100% perfección, pero ningún creyente llega a esa perfección. Cada creyente está sujeto no a la esclavitud del pecado, sino a la presencia, a la influencia, a la actividad, a todos los intentos que el pecado constantemente está realizando para volver a controlar y volver a dominarnos.
Y esto lo vimos hace 8 días. Y la descripción aquí entonces es una que no contradice lo que Romanos 6 enseña, sino que simplemente aclara la duda, ¿no? ¿Cuál creyente hace el 100% en su matrimonio, con su pareja, lo que Dios exige? Amor. Y el ejemplo es el amor perfecto de Cristo en Efesios. ¿Cuál creyente hace en la relación de padres e hijos el 100% como padres o como hijos? Lo que hemos de hacer. Y así la lista, en su mayordomía, en su servicio, en su autonegación, en su humildad, en sus sacrificios, en todos los puntos. ¿Hay alguien que llegue a la norma, a la perfección? Nadie. Y lo que vimos, ¿no? Los que meten de por medio aquí su teoría sobre el creyente carnal, repartimos y traigo más de este folleto. ¿Qué debemos pensar del creyente carnal? Esto no lo estamos defendiendo. Romanos 7 no describe al famoso creyente carnal. No, que en teoría los que nunca lo han entendido, el creyente carnal es el que dice, recibe los beneficios de la obra de Cristo y sigo en rebeldía en contra de la persona que hizo la obra. Quiero a Cristo como mi Salvador, pero no lo quiero como mi Señor. Esos no son creyentes, son incrédulos rebeldes que van a ir directos al infierno. Es confesar a Cristo como Señor. El acto de entrega es tu mente creyendo, tus emociones dependiendo tan solo de Él y tu voluntad entregándose, creer, confiar y entregarse. Y los que creen en la teoría del creyente carnal niegan que la salvación exige una entrega incondicional al señorío de Cristo. Pero esa entrega es continua, es constante, nunca se acaba. Ningún creyente sabe todo lo que esto implica. Mi testimonio, yo les decía, cuando Dios después de una lucha espantosa que duró 1 año y medio, me quebrantó por fin y destruyó todos mis ídolos. Y cuando me desperté ese día, dije, ahora sí, después de haberle dicho no 1000 veces, ahora le digo que sí. Y las palabras mías fueron en voz audible, haz lo que quieras conmigo. Do whatever you want. Me estoy doblegando, me estoy entregando, haz lo que quieras. Con mi vida fueron mis palabras. Y ustedes dicen, ¿cuándo fue esto, Tomás? 1975. Tantos años. Yo no tenía la menor idea de lo que esto iba a significar. Pero entendía un solo punto. Ya no tengo la última palabra. Ya no tengo mi voluntad en esto. Me estoy entregando a que se haga su voluntad conmigo. Y en serio, pensar en algo como ministro, pastor, misionero, nada. No tenía, esas cuestiones no estaban sobre la mesa. Y cuando empezaron a convertirse en realidades, comenzaron otras tremendas luchas. Mi esposa sabe que yo decía, después de un viaje a Monterrey, íbamos de regreso en la madrugada ahí por una parte la más fea del estado de Texas manejando. Y yo le volví a decir, una cosa sabemos, no vamos a ir a México. Estas fueron mis palabras. Sabemos a ciencia cierta una cosa aquí, México no está sobre la mesa. México está descartado. Esas fueron mis palabras. Ellos lo saben. We're not going to Mexico. Yo quería irme al Medio Oriente, habiendo vivido antes de la Revolución Islámica en Irán 2 años, no en una base militar americana, entre los musulmanes vivíamos. Escuchan. Y yo pensaba, a lo mejor África, a lo mejor el Medio Oriente. Yo pensaba, México es tan parecido a Gringolandia que ni tiene caso irnos a México. Esos eran mis pensamientos. La mitad de nuestra congregación en Denver eran mexicanos. La mayoría de esta primera generación que sí querían legalizarse y aprender el español
y nos llevábamos súper bien con ellos. Yo, pero esos mexicanos son más gringos que mexicanos, ¿no? ¿Por qué debemos irnos a México? ¿No? Así en la carne yo pensaba. No voy a decir más, ya estás perdiendo el tiempo, Tomás. Ahora, volvemos a esto. Hay que apurarnos. Concluimos hace 8 días con este punto. El dilema aquí sigue muy fuerte. Es un tema que vamos a seguir discutiendo. La palabra viejo, la palabra nuevo. Y aquí está la persona metida de por medio. Terminamos hace 8 días con este gran tema de controversia, gran tema, de debate, por la forma en que los términos son explicados. Escuchen, rápido, hay que resumir esto y aquí vamos a agarrar un hilo. Lo que estoy viendo es que no vamos a avanzar mucho el día de hoy. Vimos esto. Muchas personas describen el conflicto cristiano y lo que Romanos 7 describe como un conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero ven lo que sucede. Su definición del viejo hombre es lo siguiente. Dicen que el viejo hombre es totalmente corrupto y perverso, no puede ser cambiado, tan solo destruido a la hora de su muerte física. Y el peor error aquí no es eso. Están bien acertados en una parte de lo que acabo de decir, lo que dicen. Pero luego identifican al yo y al ego con el viejo hombre. Luego dicen que el nuevo hombre o la naturaleza nueva es totalmente buena y perfecta, que es impecable, que siempre obedece a Dios. Identifican al nuevo hombre con Cristo en mí. Así. Cantidad de libros, desde los 1700, 800, en realidad la última parte de los 1800, en una forma muy fuerte, comenzaron a circular con estas definiciones. Y su argumento es que el creyente no es el viejo ni el nuevo, sino está de por medio, atrapado entre el perro negro y el perro blanco, entre el demonio y el ángel atrapado entre dos fuerzas opositoras que están en un gran conflicto, pero su argumento es que el creyente está de por medio en el asunto. Y lo que vimos es que esto es más complicado de lo que parece ser y que esta forma de explicar el asunto no ayuda a nadie, sino confunde más el asunto. Si el asunto es como lo pintan las preguntas que vimos, ¿quién es responsable por el pecado aquí? No puede ser el nuevo hombre, él no peca. Tampoco puede ser el creyente, porque dicen que el creyente no es el uno ni el otro, está de por medio, atrapado entre dos naturalezas. Entonces, terminan con tan solo el viejo hombre es el responsable y tratan de apoyarse en como lo que vamos a ver aquí unos momentos en Pablo diciendo yo no lo hago sino el pecado que mora en mí. Dicen no, es el pecado. Segundo, quien en tal caso recibe el perdón no puede ser el viejo hombre, nunca se arrepiente, no busca el perdón, nunca se doblega, siempre sigue así. Pero el nuevo hombre no necesita perdón. Entonces, ¿quién es perdonado? Y luego, ¿quién es salvado? Lo vimos. Dicen, bueno, el viejo hombre nunca será salvo, el nuevo hombre no necesita ser salvo, es impecable según ellos, no peca. Pero el creyente ni es el uno ni es el otro. ¿Quién va al cielo entonces? Y peor cuando dicen que el viejo hombre es el ego y el yo, entonces el ego y el yo está de este lado y la persona se pierde. ¿Quién salva a Dios? En una explicación aquí, ¿quién es la persona salvada aquí? ¿Y por quién murió Cristo? No murió por el nuevo hombre. Nos dicen porque el nuevo hombre es impecable y no murió por el viejo hombre no va al cielo. ¿Quién nace de nuevo entonces? Ni el uno ni el otro. Pero lo que interesa más aquí es quién hace progreso en un proceso de transformación. Si el creyente no es el viejo ni el nuevo, está metido de por medio,
atrapado en esto. Y créanme, miles de libros explican el asunto así. Y muchos teólogos. Y en forma inocente caen en gravísimos errores. Y lo que vemos, y lo vuelvo a decir ahora, la respuesta a este asunto es importantísima. La Biblia enseña que Dios salva y cambia al hombre, a la persona completa. En su meta de perfeccionarnos, llegaremos al cielo con la persona habiendo sido transformada y cambiada por completo. Escuchan, en el proceso de transformación, la persona misma es transformada. Y cuando hablamos de la persona misma, estamos hablando de su alma, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, los tres componentes, ¿no?, del alma. Y el tema aquí lo tengo que volver a enfatizar porque es importantísimo aclarar las dudas. En la forma en que estas personas pintan el asunto, lo que sucede es esto. La persona no es cambiada, sino reemplazada. A esa conclusión llegan. Ese es su concepto de cómo estos cambios suceden. No hay cambios reales en la persona. La persona ni es el viejo ni el nuevo, está de por medio y está destinada a ser borrada y reemplazada esta persona. Esto no es lo que la Biblia enseña. Los términos viejo hombre y nuevo hombre son figuras. No hay dos hombres. De igual manera como no hay dos cuerpos, dos almas, no hay dos personas, sino dos partes de una sola persona. Esa es la conclusión a la cual llegamos hace 8 días. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el conflicto en el corazón de este creyente es un conflicto entre dos partes de una sola persona. ¿Cuáles son estas dos partes? La parte que se llama hombre viejo es la personalidad que se desarrolló antes de llegar a los pies de Cristo, antes de nacer de nuevo. Pero esta personalidad tiene todo un paquete de formas de pensar, formas de reaccionar, todo un paquete mental, intelectual y formas, ¿no?, de ceder al pecado que formaban su carácter pecaminoso. Todo esto no es borrado. Eso es lo que Romanos 7 enseña. No es exterminado, no es aniquilado. Ahí se queda en el corazón del creyente como una parte de su ser. Y la parte nueva es la nueva inclinación, la nueva disposición que va ganando el control y dominando sobre la parte vieja, como vamos a ir analizándolo. Ahora, al entender que este conflicto es entre dos partes de una sola persona, lo ilustrábamos con las voces. Las voces, ¿no? Y el concepto del ego y lo que llamamos la voluntad dominante o el ego o el yo ejecutivo. Vimos esto terminando. ¿Qué es esto? La ilustración que vimos, Juan Pérez se levanta y su viejo hombre dice, no tengo ganas de trabajar hoy. Me voy a quedar aquí otro ratito y va planeando su día. No voy al trabajo, voy a divertirme en esto, aquello, lo otro. Y la flojera me va a ganar y me va a dominar y el día será un cero a la izquierda, un día perdido para mi trabajo, pero para mi viejo hombre le voy a dar contentamiento y satisfacción. Y luego el yo ejecutivo, el yo dominante le dice a Juan Pérez, eso no lo vas a hacer. Te vas a levantar, te vas a preparar y vas a llegar a la hora y vas a cumplir con tu compromiso y vas a servir a tu empleador y así pintando la parte nueva del cliente, vas a servir y glorificar a Dios cambiando el día de hoy. Hay dos voces ahí. Hay un diálogo entre, no son dos Juan Pérez, sino dos partes de Juan Pérez. Están en conflicto.
¿no? Y si gana el viejo hombre, Juan Pérez será despedido el día siguiente. Y la nueva parte de Juan Pérez le va a regañar y le va a decir, nunca más vuelvo a hacerte caso en una decisión como esa, ¿no? Pero el punto es crucial. Ahora, primera de Tesalonicenses 5, tenemos que apurarnos y el día de hoy íbamos a llegar a todo este tema de por qué Dios nos deja en este conflicto. Es un tema quizás el más importante. Hay 6, 7 o más explicaciones de por qué Dios nos deja en esta situación, pero como ya veo que no vamos a llegar a esto el día de hoy, me adelanto y digo lo siguiente. Lo que vimos al principio es una parte de por qué Dios nos deja en esto. Su meta de perfeccionarnos no es en automático. No somos robots, no somos zombies, no somos títeres, no somos marionetas en este proceso, sino hay una tremenda lucha por dentro de nosotros. Y a lo cambio, el viejo hombre de Juan Pérez dice, aborreces a estos enemigos tuyos y hoy les vas a mandar en el chat un mensaje. ¿No? Para que entiendan bien qué tan fuerte es tu enemistad y tu odio para con ellos. El viejo hombre de Juan Pérez le dice eso. Y el nuevo hombre de Juan Pérez le dice, no, les vas a perdonar de todo corazón. ¿No? Y como ilustrábamos eso hace 8 días, ya encontraron el texto. La parte más increíble de la vida de José que estábamos comentando hace 8 días, cómo está tan decidido José a perdonar a sus hermanos. Los mismísimos que lo trataron de matar, los mismísimos que lo vendieron como esclavo, los mismísimos que ya para la confrontación ya son 22 años después. 13 años, y luego 7 años de prosperidad, y luego, si no me equivoco, son los primeros 2 años de sequía, 22 años en el intervalo. A lo largo de esos 22 años, su papá creyendo que está muerto, por 22 años, mi hijo José está muerto. Y los hermanos llegan y la secuencia de eventos. Y de entrada, José está tan decidido a perdonar a estos sus peores enemigos. Su estancia en la cárcel, las acusaciones de él es un violador, atacó a la esposa de Potifar, tratando de violarla. Todas las cosas, odio, rechazo, homicidio, de todo por culpa de sus hermanos, todos estos puntos metidos de por medio entre ellos. Y José está tan decidido, 1 Tesalonicenses 5, a perdonarlos, pero no los sabe que perdonarlos sin que se arrepientan no logrará nada en la vida de ellos. Y todas las pruebas a las cuales sujeta a sus hermanos son para ver si a de veras están arrepentidos o no. Pero de entrada, la primera vez que los ve, tiene que ir a esconderse aparte, llorando por ellos. Esa es la historia, llorando por ellos. Tan transformado en su carácter, en su personalidad, tan decidido a perdonarlos de todo corazón, que se tiene que esconder llorando para que no lo vean. ¿No? En el simbolismo, la tipología, ahí está Dios, decidido a perdonar a los que son los suyos, pero escondiéndose hasta que se arrepientan, hasta que Él mismo obre en ellos ese arrepentimiento, lo que José iba procurando en sus hermanos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuán grande el cambio en José? Imposible explicar sin esto, sin una transformación de su misma personalidad.
¿no? Ahora, aterrizando aquí, en esta lucha mucha gente se confunde sobre la lucha interna que Romanos 7 describe, al cual vamos a volver, porque no entienden bien en dónde está ubicado el pecado que mora en nosotros. Vean aquí la palabra, 1 de Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz os santifica, os santifique en todo, y menciona tu mente, tu cuerpo, tu alma. Aquí la triple descripción: espíritu, alma y cuerpo, sin discutir estos modismos que vimos en otro estudio. Yo voy a decir, sin decir más, que el pecado, muchos dicen, en Romanos, en mis miembros, dicen, estos son los miembros físicos del cuerpo. Esto no es así. El cuerpo se menciona, el alma se menciona, dando a entender que el pecado que todavía mora en nosotros está como en una parte de tu mente, en una parte de tus emociones, en una parte de tu voluntad, tu alma. Ahí está, ahí reside el pecado. Y tu espíritu, sin discutir la distinción entre alma y espíritu, que son dos aspectos de una sola parte, la parte invisible de nosotros. El texto dice, ahora vean en 2 de Corintios 7, que el pecado no reside simplemente en tu cuerpo o en cosas externas. De igual manera como este texto lo dice, 7.1 de 2 de Corintios. Así que, amados, pues tenemos a las promesas de ser transformados y cambiados. Limpiémonos. Vean la descripción. De toda inmundicia de carne y de espíritu. Perfeccionando. Esa es la meta. La santificación nos lleva a la perfección al final, con o en el temor de Dios. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Hay que limpiar de toda inmundicia tu carne. ¿Qué es esto? ¿Y tu espíritu? El mismo argumento está en Gálatas. Vale la pena verlo en la lista de frutos de la carne. Vean en Gálatas 5, en su capítulo 5, en el versículo 17, cuando hay una lucha entre la carne y el espíritu. Luego la descripción de las obras de la carne. En 19, adulterio, dicen muchos, ahí está tu cuerpo. Fornicación, sí, ahí está. ¿Pero tan solo tu cuerpo? No. Inmundicia, estos son los deseos y concupiscencias. Y lascivia o desenfreno, eso es más que el cuerpo. Y luego la lista, idolatría. La idolatría es algo que reside en tu cuerpo. Los ídolos de tu corazón tienen algo que ver con tu cuerpo. Al ofrecer tu cuerpo placer, sí, pero es más que eso. Luego hechicerías, ¿no? Eso es todo el mundo esotérico, espiritual, en donde se meten los inconversos. Y luego el paquete emotivo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, ¿no? Y la palabra herejía es partidismos. Y luego envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la lista es tremenda, sin discutir más a detalle nada, para decir que el pecado mora en tu alma, en tu espíritu. Y según Romanos 7, siempre está presente. Como una fuerza activa. La palabra ley, que se repite tantas veces en Romanos 7, habla de cómo, es como la ley de gravedad, ya lo hemos ilustrado. El pecado o la carne, que son palabras sinónimas para efectos prácticos, está siempre listo a actuar en tu mente, siempre listo a actuar en tus afectos, anhelos, deseos, emociones, siempre listo a actuar en las facultades de tu alma. La palabra miembros es un tecnicismo que habla de las partes y facultades del cuerpo y el alma. Siempre está listo para atacarte y vencer tu voluntad. Siempre está proponiendo, siempre está inclinando, siempre está tratando de influenciar, de dominar, tentando, arrastrando. Es un gran paquete acerca de los pasos, de cómo cada uno se ha atraído, arrastrado, seducido y vencido, según Santiago 1:14.
a 15 que se refiere a un creyente y un proceso de seducción. Entonces, el punto aquí es importantísimo porque así el pecado siempre está presente y su naturaleza como enemistad contra Dios nunca cambia. Por lo tanto, los términos, mencionábamos esto hace 8 días, combatir, pelear, batallar en contra de tu alma. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 2. Dice que debemos, 1 de Pedro 2, en el versículo 11, abstenernos de los deseos carnales que batallan. La carne aquí es la naturaleza, la parte no cambiada, o el viejo hombre, ¿no? Batallan en contra de tu alma. Están llevando a cabo una guerra en contra tuya, en contra de tu alma. En Santiago 4, la lista de dónde vienen guerras y pleitos, de vuestras concupiscencias, es el mismo término militar, los cuales combatan. Están en un conflicto que tan solo se puede describir como un tipo de combate o guerra en vuestros miembros. Y luego agrega, codiciáis y matáis y ardéis de envidia, frutos de la carne, según Gálatas 5. Y por lo tanto, al entender esto, vemos de inmediato cómo el conflicto que está sucediendo en el corazón de cada creyente se convierte en una guerra continua que nunca se acaba. Porque la carne nunca se somete, nunca se doblega y realiza una guerra al estilo de guerrilleros que perdieron el control y quieren volver a controlar así. Ahora vamos a terminar el día de hoy con Romanos 7. Vuelven a Romanos 7 y vamos a discutir un solo punto más y ya. Vamos a violar las reglas, no vamos a extender más el sermón el día de hoy. Ahora vamos a terminar con esto. Este es el último tema, lo tenemos que introducir para concluir el día de hoy. Hemos dado mucha vuelta, comenzando con Dios nos quiere perfeccionar y la lucha para que esto suceda es una lucha entre dos partes de nuestro mismo ser. Y ahora vamos a terminar discutiendo a la luz de lo anterior que hemos tenido que resumir a grandes rasgos. Pero vamos a terminar con esta controversia. ¿Listos? Estamos otra vez en Romanos 7. En la lectura de este pasaje, el tema que siempre surge, que es otra tremenda controversia, quizás en tiempos pasados la más fuerte. Y lo tenemos aquí en el pizarrón para concluir con estos textos. Aquí voy a hacer la división. El apóstol habla aquí de su lucha con el pecado y ven cómo lo pinta. Dice, yo no soy el 100% espiritual debido a que el pecado todavía mora en mí. Acabamos de resumir a grandes rasgos que esto es más que en tu cuerpo. Es tu alma, tu mente, tus deseos, tu volición, las partes y facultades de tu ser. El pecado mora en mí. Lo dice en el 17, subráyanlo. Lo dice en el 20. ¿No? Esto es la descripción de la lucha interna en Pablo. Luego dice en el 21, el mal está en mí. Y estos que dicen esto no describe a un creyente. Lo vimos hace 8 días. Este hombre quiere hacer el bien, ama la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, cosa que no vemos en ningún incrédulo. Y sin embargo, el mal está todavía en mí, 21. Luego se refiere a este mal como una ley, fuerza activa, siempre buscando, seduciendo, buscando ventajas, oportunidades, incluso, como vamos a ver en un momento, para llevarnos cautivos. Hay una ley y dice, esta ley, vean el lenguaje, está en mis miembros. Este es el versículo 23.
Luego se llama esta ley la ley del pecado en el versículo 25. Y resumiendo todo lo anterior, en el versículo 18 dice, en mi carne, que es la parte no renovada de Pablo, en mi carne no mora el bien. Ya lo tenemos, ¿no? Ahí está la descripción que Pablo da del pecado que está luchando dentro de su ser. Escuchen ahora. De este lado tenemos esta fórmula. Dice, de tal modo que cuando yo peco, ya no obro aquello, en 17. Y luego lo repite en 20. Ya no obro aquello, lo dice 2 veces, sino el pecado que mora en mí. ¿No? Y aquí se está desvinculando Pablo de una parte de su ser. Luego en el 22 dice, con el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es este hombre interior? ¿Qué es la parte que él dice, yo no estoy obrando ningún pecado? Y con el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y luego en 23, con la ley de mi espíritu, sirvo, ¿no? A la ley de Dios. Y termina con la mente en 25, sirvo a la ley de Dios. Lo vuelve a decir. ¿No? ¿Qué es esto? Es la misma cosa. Hay una tremenda lucha dentro de Pablo que este cuadro nos deja ver. Hay un tremendo conflicto. Y lo que nos interesa para concluir es esto. Este es el tema de mucha controversia. Acabo de decirlo, quizás en tiempos pasados más que hoy en día. Y la controversia es esta. ¿Estaba desvinculándose Pablo de su propia responsabilidad al no llegar al 100% a la meta? ¿Estaba desvinculándose de su responsabilidad? Ahora, la respuesta de entrada es obviamente que no, sino que nos estaba explicando por qué no llegaba a la meta y por qué no hay super santos, porque nadie llega a la meta. ¿Por qué cuando la niña pregunta, ¿quiénes son las personas más semejantes a Cristo en mi iglesia? Sus papás se quedan con la palabra, la respuesta flotando en el aire, no saben a quién señalar, porque nos quedamos cortos. ¿Por qué nos quedamos cortos? Por esta lucha. Pero vamos a terminar con esto. Los que preguntan si Pablo se desvincula de su responsabilidad, su respuesta está en el 25, lo vimos hace 8 días. Vean cómo termina de manera preliminar. Así que, 25, gracias a Dios por Jesucristo que me librará, pero no ahora. Así que yo mismo, en el presente, yo mismo es Pablo, es una sola persona. Con la mente que es la parte renovada, sirvo la ley de Dios. Y con la carne que es la parte no renovada, es un solo hombre, un solo actor, yo mismo. No una parte de mí, yo mismo. ¿No? Estoy haciendo las dos cosas. Escuchen bien, no dice Pablo con la mente sirvo la ley de Dios y la carne sirvo al pecado, como si fueran cosas ajenas. No, yo mismo, Pablo mismo, está en esta lucha. Y esto confirma el argumento. El conflicto aquí no está entre el cuerpo de Pablo y su mente, no, es lo que algunos dicen. El conflicto aquí no está entre la conciencia de un hombre inconverso, ¿no? Su conciencia diciéndole lo que ha de hacer, pero no lo hace. No, no. El conflicto no está entre la parte baja y la parte alta. No. No está entre el hombre animal y el hombre espiritual. No. El conflicto no está entre la mente y sus emociones. Nada de esto está aquí, como muchísimos tratan de explicarlo así. No.
El conflicto está entre un solo hombre parcialmente renovado y parcialmente no renovado. Así. Y para los que piensan que el lenguaje, cuando dice yo no lo estoy haciéndolo, sino el pecado, que esto es un intento de desvincularse, buscan rápidamente dos textos en donde vemos este tipo de lenguaje en una forma más fuerte. 1 Corintios 15 es el primer texto. 15, versículo 10. El argumento: por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. Su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado. Pablo habla aquí como trabajando más que ellos son los demás apóstoles. Dice, yo he hecho más que todos sus apóstoles que están en los versículos anteriores. Yo he hecho más que todos ellos en el lenguaje. Pero ya vean, de inmediato se ve obligado a detenerse y dice, no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Ahora yo les pregunto, ¿estaba diciendo que él no hizo esto? No. ¿Estaba tratando de desvincularse de lo que hizo como apóstol, diciendo, no, en realidad Cristo lo hizo, yo no hice nada? Tampoco. Es un lenguaje común en el Nuevo Testamento. Él afirma que hizo más que los demás, pero luego dice, lo hizo por el poder y la gracia de Dios obrando en su corazón. Pero Pablo hizo estas obras. Es lo mismo aquí. Cuando dice, yo no estoy obrándolo, el pecado que está en mí lo está haciendo. No estaban desvinculándose del hecho de que él mismo pecó. Ahora ven en Gálatas 2:20, el mismo lenguaje está repetidas veces en muchos textos. Este es el segundo en donde se ve claramente el mismo modismo. Con Cristo he sido, el verbo es perfecto, juntamente crucificado, 2:20. Y vean, vivo, pero ya no yo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quería decir que ya no vivía? No. ¿Ven cómo lo explica? Y la vida que vivo ahora en este cuerpo, aquí carne es este cuerpo, lo vivo en base a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Es el mismo argumento. No quiso decir que ya no vivía, sino que ahora vive bajo la influencia de la fe en Cristo. Ya no vive bajo tan solo el ego, tan solo el yo, sino la fuerza dominante es su fe en Cristo. Y el hecho de ya no vivir no es aniquilación, no es exterminio. No, Pablo no estaba siendo reemplazado, no estaba aniquilado para que naciera otra persona o Cristo en mí, como lo dicen tantos grupos. Tampoco. Se refiere cuando dice ya no obro yo en Romanos 7 y luego el pecado que mora en mí, se refiere a dos partes de un solo hombre. Ahora, para terminar, lo que nos interesa, vuelvan a Romanos 7, es este punto. Pablo coloca en Romanos 7 su yo del lado del nuevo hombre. Esto es tan obvio en la forma de hablar. Coloca su ego o su yo del lado del nuevo hombre. Este punto es crucial, lo volveremos a ver, pero esto es importantísimo porque su deseo dominante es el de no pecar. Su deseo dominante es tan fuerte como para poder desvincularse de sus caídas y sus pecados. Y para concluir, la fuerza de este argumento se puede ver en un solo punto. Dice, lo que quiero hacer, tengo el querer, el bien que quiero, queriendo yo hacer el bien, en los versículos 15, 18, 19 y 21 lo dice,
Esto es la parte dominante de Pablo y para concluir el día de hoy vamos a centrarnos en 23. Mas veo otro, vamos a leer 22. Según el hombre anterior me deleito en la ley de Dios. Esto es el corazón en donde hay una relación interna con esa ley de amor para con Dios, este deleite. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Con esto concluyo. Me llevo cautivo implica que en alguna medida los pecados de Pablo eran involuntarios. ¿Qué quiere decir eso? Es la misma duda que estábamos tratando de aclarar. ¿Se desvincula de estos pecados? No, sino más bien coloca el yo dominante, el ego ejecutivo, al lado del bien, dando a entender que hasta cierto punto sus pecados eran involuntarios. Eso es lo que quiere decir. Escuchen bien. Hay un sentido en que ningún pecado es involuntario. Pudiéramos discutirlo con Judas, destinado a hacer lo que hizo. Sí. Señalado por Cristo mismo como el traidor. Sí. Incentivado por el diablo de 1000 maneras, más que 30 monedas. Incentivado por muchas cosas. Hasta el grado en que Cristo le dice en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dándole luz verde. Luego se arrepintió en una forma tan amarga y se suicidó. ¿Fueron involuntarios sus pecados? Estamos hablando de un impostor, de un no creyente. El ejemplo no se aplica directamente a este argumento. Podríamos discutir lo mismo con Pilato y otros actores. No, pongamos eso a un lado. Estoy afirmando que digan lo que digan Pilato y Judas, sus pecados no fueron involuntarios. Al fin y al cabo hicieron lo que quisieron hacer. Pero ¿hasta cuál punto pueden ser los pecados de un creyente involuntarios? Vamos a terminar con esto y dejamos otros asuntos sobre la mesa. Vuelven a leer. Queriendo yo hacer el bien, el mal está presente, 21. Con un deleito de amor para con Dios y mi prójimo, quiero cumplir su ley, pero algo me impide a cumplir esa ley a la perfección. ¿Qué es lo que me impide en 23? Hay una ley que se revela, la ley del pecado, principio activo, el pecado que todavía mora en mí, en la parte no renovada, ahí está. Escuchen. ¿Cuál es el máximo éxito que este pecado puede tener sobre un creyente? Lo que el texto dice. Ya no soy su esclavo. Romanos 6 lo dice. Y esto comprueba que no hay ninguna contradicción entre Romanos 6 y Romanos 7. Este pecado me lleva cautivo. Se traduce, me toma como prisionero de guerra. ¿Qué? Me toma cautivo como prisionero de guerra. Eso es lo que nosotros llamamos el secuestro express. La palabra que se traduce llevar cautivo es la misma que está en 2 Corintios 10, que dice que el creyente se esfuerza para llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la misma palabra. Y esto no es involuntario. Y a la vez sí. En la guerra, Dios tiene el poder de llevar cautivo cada pensamiento del creyente a la obediencia de Cristo. La misma palabra griega, llevar cautivo, en 2 Corintios 10, está aquí. La misma. Describiendo que, y sigo diciendo, ya tenemos que terminar. Una traducción es
Me lleva como prisionero de guerra en cadenas. En cadenas. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir el máximo poder, el máximo éxito que el pecado puede tener sobre un creyente es momentáneo y pasajero. Nos lleva, por eso la fórmula que llevamos años usando como secuestro express. Me secuestraron. Caramba, ¿en dónde estás? ¿En cuál? No. Me llevaron al cajero. Ah, ¿y qué? ¿Y te metieron en la cajuela? Sí, me metieron en la cajuela después. Pero ¿en dónde estás? Te estoy hablando porque me dejaron aquí sobre la carretera rumbo a Toluca, rumbo a la Marquesa. Aquí estoy. Incluso me dejaron sin ropa y no voy a decir más. Vénganse pronto a rescatarme. Entonces, ¿tan solo fue el secuestro express? Sí, tan solo fue el secuestro express. Así. Ningún prisionero se lleva cautivo voluntariamente. Por eso las mismas palabras aquí son tan importantes. Llevarse cautivo quiere decir que en algún sentido al pecar hay algo involuntario que está pasando. En algún sentido sí. En algún sentido sí. Ahora, para terminar, lo digo en esta forma. Punto número 1. Ningún inconverso, ninguna persona no regenerada ha sido llevada cautivo por el pecado en esta forma. Los inconversos son los esclavos voluntarios del pecado. El capítulo 8 lo dice. Se ocupan de la carne. Su intención es agradar la carne. Su intención es de seguir en rebeldía contra Dios. Los inconversos pecan no tan solo voluntariamente, sino pecan de todo corazón. Porque el pecado es más que su amo. El pecado es su amante. Lo aman y lo quieren y lo obedecen de todo corazón. El único gozo es falso, lo sabemos, que encuentran los inconversos es el gozo momentáneo del pecado. No se deleiten en la ley de Dios. Tener que obedecer la ley o aún tener el deseo de obedecerla sería un tipo de esclavitud para ellos. Incluso por eso se oponen a la ley diciendo, está en contra de mi libertad y en contra de mi felicidad y en contra del amor, la ley de Dios. Ningún inconverso es llevado cautivo por el pecado como este texto lo describe. Tan solo los creyentes, tan solo los regenerados pueden ser y son llevados cautivos de esta forma. Y el resultado, en 24, miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí. Esto es lo que cada creyente siente al pecar. Hay tal cosa como el pasajero momentáneo del pecado. Claro que sí, Hebreos lo dice, y otros textos. Pero cada creyente al pecar sabe que una parte de su ser no está de acuerdo, que una parte de su ser está protestando, que una parte de su ser se siente miserable. Y por lo tanto, lo que Romanos 6 enseña, lo que vimos hace 8 días, ningún creyente puede pecar como los inconversos lo hacen, es a saber, de todo corazón. No. Cada creyente peca y el efecto de inmediato es esta miseria, que es una parte de este conflicto. ¿No? Entonces concluyo con esto. Aquí hay una regla
tremenda y de mucha ayuda. La pregunta es, tú que dices ser creyente, nosotros que decimos ser creyentes, ¿estamos conscientes de este conflicto? Nos hemos sentido arrastrados a hacer algo y por dentro la parte, ¿cuál parte? La nueva parte, el nuevo hombre, ¿no? El hombre interior, mi espíritu, la nueva mente, la parte renovada. No, no hagas eso. Y momentáneamente nos llevaron al cajero y nos robaron el dinero. Esos pecados. Me tomaron como prisionero de guerra. Lo vuelvo a decir. Esto no es el dominio, no es la esclavitud al pecado. No hay contradicción aquí entre Romanos 6 y 7. Esto es el pecado tomándote como un secuestro express. Prisionero, momentáneamente. Y esto, en tu experiencia, lo sabes, porque el asunto siempre termina con esta miseria, con este miserable hombre de mí. No. ¿Por qué volví a decir esas palabras, las cuales no quería decir? ¿Por qué volvieron a dominar mis pensamientos? Esas cosas, las cuales ya renuncié hace tiempo. ¿Por qué sentí la envidia que el Salmo 73 describe? ¿Por qué había resentimiento y odio en mi corazón en contra de esta persona que no me hizo nada parecido a lo que los hermanos de José le hicieron? Y sin embargo, me es tan difícil olvidar, me es tan difícil perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la experiencia de cada creyente. En la medida en que el pecado no sea mortificado, en la medida en que more todavía en nosotros, nuestra vida siempre será caracterizada por estas luchas, por estos conflictos, y en nuestros actos de pecado habremos sido llevados momentáneamente, puede ser por unos días, puede ser en algunos casos hasta unos meses la persona anda en desobediencia, ¿no? Y la miseria llega a un punto en que Dios interviene con su disciplina correctiva y la persona se encuentra en el hospital habiendo sufrido un choque, habiendo pasado por un accidente o habiéndose enfermado de algo no esperado. Dios hará lo que se tenga que hacer para perfeccionarnos. Y termino con esto. La gran duda, ¿por qué nos deja así? No vamos a contestar. Es el próximo domingo. La respuesta ya la sabemos. Está logrando cantidad de cosas. Nos está humillando, nos está obligando a practicar el arrepentimiento, la autonegación. Nos está transformando. Nos está haciendo un gran favor. Termino con esta ilustración. No estamos dando la lista, pero termino con esta ilustración. Déjenme ver. La ilustración es la de lo que pasa con los juniors. ¿Cuánto daño hacen sus papás a los juniors? Nunca tienen que trabajar realmente. Nunca tienen que ser responsables. En la mayoría de los casos, nunca responsables por nada. Todo lo reciben de las manos de sus papás ricos. Ese fenómeno que está en todo el mundo, pero lo vivimos cotidianamente en México, esos juniors que nos rodean. Y cuando vemos al junior a los 30, pensamos,
si sus papás no le meten algo a este muchacho, de nada va a servir. Ya cuando el junior tiene 40 o 50 o más años de edad, vemos el error garrafal de sus papás. Nunca tuvieron que valerse, nunca tuvieron que hacer nada por su propia cuenta. Siempre contaban con apoyos misteriosos, siempre contaban con la manera fácil de hacer las cosas, siempre tenían una licencia para, en realidad, pecar y ser irresponsables, y llegan al punto en que de nada sirven esos juniors. Yo lo he dicho aquí desde ese púlpito, no estoy hablando de ninguna persona presente aquí, pero créanme, más de una persona se ha enojado tanto con este gringo, creyendo que le estoy señalando. No, no hay nada personal aquí, es una ilustración. En cambio, los que tienen que hacer las cosas por su propia cuenta, valerse, ¿no? Por sí mismos, ser responsables, pasar por todas las luchas de la vida. Ya a los 30 años de edad, ya rebasaron por completo a los juniors, ¿no? Ahí viene una ilustración. No es la única y no es aplicable en todos sus aspectos a nuestra pregunta de por qué Dios nos deja en esta lucha. Muchos dicen, habría sido tan fácil eliminar cualquier resto remanente del viejo hombre en mí. Ah, sí, es lo que tú piensas. Así piensan los juniors. ¿Me explico? El Padre Celestial no trata a ninguno de sus hijos ni hijas como si fueran juniors. Él sabe el daño que esto nos haría. Él sabe, termino con esto, que al dejarnos de por vida en este tipo de conflicto, cada día acercándonos a la meta, lo que va a lograr en nosotros es esto. Vamos a odiar más y más el pecado. Y vamos a anhelar más y más esa perfección. ¿Y lo habrá logrado eso? Por esta lucha. Para que cuando lleguemos a esa perfección, más que contentos estaremos de entrar a un mundo en donde nunca volveremos a pecar. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu paciencia con los oyentes, con este tema el día de hoy. Muchas gracias por habernos permitido analizar un poco esta lucha. Te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí examinando nuestra propia experiencia cristiana, los que decimos ser creyentes, para ver en el corazón, lucha y experiencia de Pablo una descripción de nuestro corazón, nuestra experiencia y nuestra lucha con el pecado. Y por este gran beneficio, por esta gran bendición, nos damos cuenta de tu sabiduría en dejarnos luchando, sabiendo que la meta es nuestra perfección, cueste lo que cueste. Y la mayor parte de lo que cuesta es esta lucha. Por eso te damos infinitas gracias. Te pedimos por los que no te conocen, los que no tienen esta experiencia cotidiana en sus corazones, para que puedan ver que esas luchas no son suyas, porque siguen esclavizados, engañados por sus pecados. Te pedimos para que puedan arrepentirse y entregarse a Cristo y decir por tu gracia no al pecado y sí
a la justicia. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.